Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Monedas e Historias. Hoy vamos a hablar de 3 monedas curiosas que tengo aquí. Bueno, a mí por lo menos sí que me lo parecen. Y una más añadida que os mostraré después. Como sabéis, casi siempre muestro mis monedas sobre un fondo negro. Pero esta vez he tenido que cambiar al blanco porque estas monedas, aunque en la cámara se ven como grises, realmente tienen un color negruzco. Es como si las hubieran metido en un baño de, no sé, de carbón. Entonces, vamos a ver a qué es debido esto. Estas 3 monedas pertenecen a Bélgica y son monedas que, si os fijáis en las fechas, ahora cuando las vaya mostrando, vais a ver que corresponden a los años 1941, 1942 y 1944. Bueno, ya sabéis que a pesar de que Bélgica, en principio, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, era neutral, el 10 de mayo de 1940, pues Bélgica se vio forzada a entrar en guerra porque las fuerzas alemanas invadieron el país. Estuvieron luchando, pero tras unos 20 días de lucha y de combate, al final el ejército belga se tuvo que rendir frente a los alemanes. Y así se inició pues la ocupación alemana de Bélgica, que duró hasta que Bélgica fue liberada por las fuerzas aliadas en 1944. Entonces, estas monedas están acuñadas cuando Bélgica estaba ocupada por los alemanes. Es decir, fijaos que la ocupación alemana duró desde el 40, mediados del 40 hasta el 44, y estas monedas, como os he dicho, son del 41, del 42 y del 44. Entonces, eso es un dato bastante importante porque realmente el color de estas monedas se debe a eso. ¿Por qué tienen este color? Bueno, pues las monedas de esta época de Bélgica están fabricadas en zinc. ¿Qué es lo que pasa cuando los países entran en guerra? Pues que metales como el níquel o el cobre se utilizan para otras cosas, sobre todo para fabricar armas y munición. Entonces, cuando tenemos un país que está en guerra, lo que suele pasar, y esto no es un caso único de Bélgica, sino que lo podemos ver también, pues, por ejemplo, en monedas de la Guerra Civil Española, es que las monedas empiezan a fabricarse en materiales que normalmente no se utilizan para acuñar moneda o se utilizan menos. Y este es el caso de estas monedas. Estamos viendo 3 ejemplos. La más pequeñita, la que tiene el orificio en medio, es una moneda de 5 céntimos de 1942. La siguiente en tamaño es una moneda de 1 franco, que es de 1944. La más grande son 5 francos de 1941, con la leyenda en alemán. Bueno, todas ellas estaban acuñadas pues bajo el reinado de Leopoldo III, aunque, como ya he dicho, pues Bélgica estaba ocupada por los alemanes. En esta moneda de 5 francos estamos viendo al rey Leopoldo III de Bélgica, que además de rey de Bélgica también era el comandante en jefe del ejército. Bueno, pues fue este rey, Leopoldo, quien se rindió personalmente a las fuerzas alemanas en mayo de 1940. Leopoldo III permaneció en Bélgica durante toda la guerra como prisionero de los alemanes, mientras que el gobierno, el resto de gobierno, sí que estuvo exiliado, se fue al exilio. Cuando la guerra acabó, pues el hecho de que el rey Leopoldo III se rindiera a los alemanes de esa manera como tan sencilla, pues fue interpretado por el pueblo como un acto de colaboración con los nazis, y todo esto provocó una crisis política y monárquica, porque muchos de ellos no querían que volviese al trono.
Finalmente, después de ser liberada Bélgica, pues toda esta presión acabó con su abdicación. Entonces es bastante curioso ver cómo un monarca que está prisionero de los nazis, sin embargo, sigue teniendo la potestad, digamos, de acuñar moneda durante la guerra. Es bastante significativo. Fijaos que este color negro de las monedas no es exclusivo de las monedas de Bélgica en esta época, sino que, por ejemplo, aquí tenemos una moneda de los Países Bajos, que también fueron ocupados por los alemanes. Esta moneda es de 1943, ¿vale? Dentro también de la ocupación nazi, son 10 céntimos. Y fijaos que tiene exactamente el mismo color, ha cogido el mismo tono que las monedas belgas. Y se debe pues a lo mismo, a que están hechas del mismo material, en este caso de zinc, ya que, como os decía, el níquel y el cobre pues se utilizaban en la guerra pues para otros menesteres más importantes. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante la historia de estas monedas negras y espero veros en un próximo vídeo. Un saludo y hasta pronto.